Buenos días, bienvenidos a Caracol Sostenible, esta cita de todos los sábados en Caracol Radio, esta alianza con la Universidad Externado de Colombia que nos permite hablar sobre sostenibilidad con Gabriel de las Casas y con quien les habla, el profesor Gustavo Yepes. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy emocionante para muchas personas, genera muchísimas pasiones y mueve a más de 5.000 millones de personas todos los fines de semana para ver sus partidos. Efectivamente, estamos a hablar sobre la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de este año, que recientemente inició su 23ª versión el pasado miércoles 11 y que nos trae una cantidad de sorpresas importantes. Hoy vamos a estar acompañados con algunos expertos, porque como se imaginarán no vamos a hablar acerca de quiénes van a ganar y cuáles van a ser los jugadores. Vamos a hablar de fútbol, pero en este caso de qué tan sostenible está siendo el fútbol en general y específicamente pues esta Copa Mundial que genera tanta expectativa en todo el mundo. Para eso entonces vamos a tener algunos invitados muy especiales. Pues en primer lugar me acompaña nuestra productora periodística Paula Gómez. Paula, bienvenida. Profesor Gustavo Yepes, a todos los panelistas, a los que nos acompañan por Zoom, por supuesto también a los que nos escuchan por Caracol Radio, en plataformas de podcast y por YouTube, bienvenidos a este episodio, donde vamos a conversar sobre el impacto ambiental que dejó el Mundial y la sostenibilidad que se maneja alrededor de estos megaeventos. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestro primer invitado, que es Mauricio Otero Lavado. Es un arquitecto, paisajista colombiano, es el fundador de una compañía que se llama MOL Arquitectos, cuenta con una amplia trayectoria, pero sobre todo se ha destacado porque se encargó de adecuar el Estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali para la Copa Mundial Sub-20. Entonces es un experto en estos temas de infraestructura. Bienvenido. Muy buenos días para todos, gracias por la invitación y por tener a los arquitectos en cuenta en el tema de sostenibilidad y en el tema del Mundial de Fútbol. Bueno, muchas gracias, Mauricio. También tenemos a una experta en sostenibilidad, tenemos a la doctora Clara Pardo, ella es investigadora senior, experta en sostenibilidad y cambio climático de la Universidad del Rosario y cuenta con un postdoctorado en políticas energéticas y estudio del clima. Clara, bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y por ver también el Mundial de Fútbol desde otras perspectivas. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Y también contamos con otra experta que se llama Linda Garzón. La doctora Linda Garzón es profesora de la Universidad Externado de Colombia, tiene más de 10 años de experiencia liderando iniciativas en América Latina sobre eventos sostenibles. Así que como ustedes podrán ver, vamos a tener una perspectiva variada de qué es lo que va a pasar con con este mega evento y cuáles pueden ser sus implicaciones en términos ambientales y en términos sociales. Así que no demos más largas y comencemos con algunas preguntas al respecto. Porque estamos viendo, que me pareció muy interesante, que eso es un mundial que ha crecido mucho. Estamos Correcto. hablando con 48 equipos, 104 partidos, 16 ciudades y 3 países. Eso tiene implicaciones importantes, porque tiene que ir solamente de un país al otro, sino que tiene que ir a ciudades que son bastante lejanas. Entonces me gustaría, Paula, ¿tú cómo estás viendo y por qué te emociona tanto este evento? Claro, pues como usted bien lo comentaba, profe, este es un evento en donde va a reunir a 48 selecciones. Desde 1998 se venían manejando 32 selecciones y en este evento pues claramente al ver que estaba patrocinando Estados Unidos, Canadá y México, pues va a generar muchos desplazamientos, que esto también va a generar muchas emisiones y por supuesto se dice que va a ser uno de los mundiales más contaminantes, va a generar 9 millones de toneladas de dióxido de carbono y esto hay que empezar a analizarlo, de qué manera podemos vivir un mundial muy apasionante a los que nos gusta el fútbol, pero que de la misma manera sea muy sostenible. Bueno, muy bien, entonces estamos viendo que tenemos un mega evento que tiene mucho interés, más de 5.000 millones de personas están pendientes del fútbol y este año pues va a ser mucho más fuerte todavía. Miremos por qué esto debe ser un evento sostenible. Y Clara, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de cómo debería ser o por qué esto debería ser sostenible?
Bueno, primero que todo, estos megaventos ya se sabe por diferentes estudios que se han hecho que tienen muchos problemas ambientales. Se estima que este va a ser uno de los mundiales, digamos, entre comillas, más contaminantes del mundo, por lo que hablamos. Hay más espectadores, son 3 ciudades, se estima que pues van a haber muchos más viajes y demás. En un escenario pesimista, muchos investigadores dicen que es aproximadamente 13.7 millones de toneladas de CO2 que se podrán producir en este mundial si no se hace de manera sostenible. ¿Y qué significa trabajar un mundial de manera sostenible? Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad en este tipo de eventos, vamos a ver 3 elementos que son los que generan las principales emisiones. Uno, como ya lo han mencionado, el tema de transporte, tanto internacional como interno dentro de las sedes. Se estima que estos transportes pueden estar alrededor del 50 al 85% de generación de emisiones. Le sigue una etapa previa, que por eso tenemos aquí al arquitecto experto, que es todo lo que tiene que ver con construcción e infraestructura, que se estima que pueden generar alrededor del 20 al 25% de las emisiones. Y el otro proceso que nos genera emisiones o problemas de contaminación tiene que ver con el alojamiento y las operaciones logísticas, que es alrededor de el 20%. Entonces, de esta manera ya vemos cómo se distribuye la generación de emisiones en un mundial. Ok, vemos que el impacto es importante, es Sí. bastante grande. ¿Y por qué, Mauricio, no nos dices cómo podría un evento de esta categoría afectar a una ciudad, a cada una de las ciudades que tienen por sede este mundial? Yo considero y creo que los colegas arquitectos que hemos trabajado en sostenibilidad y en recuperar el patrimonio y en sobre todo el criterio de construir sobre lo construido es muy importante. Porque afortunadamente en este mundial, como pasó en el momento, en el 2010 en Colombia, se ha trabajado en la infraestructura y se ha trabajado en estadios que existen y se han reconvertido. No ha habido el proceso de demolición. Imagínense lo que es demoler unas 2 manzanas de edificaciones de concreto, de acero y todo para hacer nuevos en ese mismo lugar o en otros. La ventaja que ha tenido, que tuvo el de Colombia y que tiene ahora en el caso actual y el de México, es que se han reciclado y conservado los edificios y eso es importante. No como en otros mundiales, en otras sedes, en otras oportunidades que se hacen nuevos edificios y que a veces quedan como elefantes blancos porque no tienen un uso sostenido después de su inauguración o el evento. Afortunadamente se ha reciclado el edificio Azteca y eso es muy importante, se han reciclado otras edificaciones y se está jugando donde se ha jugado hacia 50, 60 años y eso es importante. Adicional al tema de infraestructuras, a las ciudades sí les sirve, porque generan posibilidades de nuevas infraestructuras de comunicación, el metro se está sosteniendo, se han hecho nuevos enlaces, se han recuperado y se han hecho algunos nuevos hoteles, pero construir sobre lo construido como criterio de la FIFA y como criterio de los países para jugar en estos escenarios y darles una nueva oportunidad es un punto a favor. Mauricio, en cuanto a lo que usted comenta de reconstruir, remodelar esos estadios, para convertirlo en un estadio un poco más moderno, ¿qué criterios de sostenibilidad debemos tener en cuenta para ese tipo de proyectos? Hay varios criterios que se mantienen, pero el primero es que el estadio no solamente sirva para jugar fútbol, sino para otros deportes, otras disciplinas, atletismo con sus diferentes ramas, que sirva para eventos, que sirva como el Bernabéu, por ejemplo, en Madrid, sirve para jugar también baloncesto, que por ejemplo, y temas transversales, la sostenibilidad misma del edificio, la iluminación, que todas las luminarias tengan pues el ahorro de energía y la reconversión que se pueda hacer, las canchas de fútbol de Prado, pues que se puedan regar con las aguas lluvias que se reciclan en los lugares, como fue el de Monterrey aquí, que siendo nuevo, pero se hace sobre un basurero y sobre él, pues todas las aguas se acumulan y se hace el riego. Es decir, hay múltiples intervenciones para que el edificio sea sostenible, pero lo más importante de la sostenibilidad es que se puedan hacer nuevos usos, que un estadio de fútbol no solamente sirva para eso, sino para más eventos. Bueno, pues preguntémosle a Linda cómo ve el tema de la infraestructura para los eventos. ¿Qué implicaciones tiene para una ciudad para que sea sostenible y qué tiene que hacer, no sé, el alcalde o el encargado de esta construcción para hacer esa transición hacia unos nuevos escenarios más sostenibles?
Claro que sí, mira, yo creo que esta visión que tú planteas es extremadamente importante. ¿Por qué? Y acá voy a retomar algo de lo que decía Mauricio, y es que este tipo de infraestructura le sirve a las ciudades, pero le sirve siempre y cuando esta planeación de la realización de los megaeventos pues se haga bajo una visión de el evento para qué le va a servir a la ciudad. Con este evento que yo estoy acogiendo, que estoy llevando a cabo en mi ciudad, ¿esto cómo me va a beneficiar? Me va a beneficiar desde un desarrollo de infraestructura, me va a beneficiar desde la posibilidad de gestar cambios o conciencias colectivas sociales hacia un tema en particular que yo quiera, o me va a servir para un tema de posicionamiento de ciudad. Entonces, más allá de hablar de la infraestructura que podemos tener en un evento, pues a raíz o como consecuencia de un evento, creería que es irnos un paso más atrás, y es el evento en general, en qué me puede servir a mí como ciudad. Y acá tenemos dos ejemplos extremadamente interesantes. Uno, Barcelona, los Juegos Olímpicos de Barcelona que se realizaron en el 92, donde no solamente fue que los olímpicos llegaran a Barcelona, sino todo ese desarrollo urbanístico que se desarrolló alrededor de los olímpicos. Se crearon las villas olímpicas que después se convirtieron en viviendas para ciertas comunidades, recuperación de playas y demás. Entonces, ahí es donde vemos donde no solamente los olímpicos llegaron a Barcelona, se construyeron unas cosas y se fueron, sino como la Barcelona que hoy vemos hoy es también un fruto de esa Barcelona de los Juegos Olímpicos del 92. Pero también algo más reciente, y es la Unión de Ciclismo Internacional, pues ellos tienen sus campeonatos de ruta. Este año lo van a hacer en Montreal. Entonces, evidentemente Montreal pues ya tiene una infraestructura, pues tiene todas las condiciones, pero el enfoque que se está haciendo desde Montreal, desde la ciudad de Montreal, es, bueno, este evento, ¿cómo me sirve a mí para educar a mis ciudadanos para que opten en la bicicleta como una opción de movilidad mucho más cotidiana, viviendo un poco en los grados de aceptación y de usabilidad que ellos tienen de la bicicleta? Entonces, ¿a qué voy con esto? No es solamente el evento, no es solamente hacerlo, sino también cómo lo aterrizo para algo que me sirva como ciudad, más allá de la infraestructura, más allá de la visibilidad que podemos tener como ciudad, sino esto cómo me va a servir en el largo plazo. Y otro ejemplo que quiero resaltar fueron los Olímpicos del 2012 de Londres, en donde estos Olímpicos, que fueron un mega evento muy, muy, muy grande, pues obviamente al ser olímpicos, fueron los primeros que establecieron una visión de sostenibilidad para el evento. Pero ojo, no solamente en el momento de la realización del evento, sino desde el momento en que ellos alzaron la mano y dijeron, vengan, nosotros queremos ser sede de los Olímpicos. Desde ese minuto cero, ya la alcaldía con todos sus actores, actores de ciudad dijeron, venga, queremos ser sede de los Olímpicos, pero además esta es la visión que nosotros queremos de sostenibilidad del evento, donde evidentemente tenían un enfoque ambiental súper fuerte, pero también un tema de inclusión, un tema de voluntariado, que todo esto pues nos lleva a que los eventos no solamente los debemos ver desde una visión del impacto en términos ambientales que pueda generar, pero también los impactos positivos que estos eventos nos pueden generar como plataformas que catalizan cambios muy profundos y estructurales en los territorios donde llegan. Linda, precisamente abordando ese tema de los impactos positivos, también se puede ver mucho las transformaciones sociales, y quiero abordar en cuanto a esa reducción de pobreza que seguramente se puede vivir en estos mega eventos que aloja a muchas personas que vienen de diferentes países. Claro, total. Lo que vamos a ver en eventos, pues que son masivos, es un repunte durante el evento como tal. El tema es cómo hacemos que esto sea sostenible después de, porque listo, durante el evento todos tenemos un impacto económico muchísimo más fuerte, unos empleos y demás, pero ¿qué pasa después? Entonces vuelvo un poquito al ejemplo de Londres, en donde ellos hicieron una inversión en términos de infraestructura para adecuar una zona que estaba un poquito rezagada de la ciudad, pero lo que hicieron fue, listo, generamos empleo a través de un tema de construcción, pero no utilizaron los obreros normales, sino que cogieron a personas de la comunidad y les dijeron, venga señores, yo los capacito para que ustedes se formen en temas de construcción.
evidentemente hicieron todas las remodelaciones y las construcciones que tenían que hacer en el momento, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo lindo de esto es que ahí yo ya creé unas habilidades en la comunidad que antes no tenían, lo cual les posibilita poder acceder a un campo laboral mucho más amplio que antes de los Olímpicos no tenían. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta, que si bien tenemos un pico económico, pero también esto cómo lo vamos a aprovechar un poco más después del furor del evento, que es la parte ya donde todo, ya se empiezan a sentir los verdaderos impactos, los verdaderos cambios, y esto cómo se le da una sostenibilidad en el tiempo, que realmente ese es uno de los retos más grandes. Los eventos llegan, tienen un impacto gigante durante los 21, 28 días que puedan llegar a durar, si estamos hablando de mega eventos como el Mundial, pero ¿y qué pasa después? Es ahí donde retomo un poquito el tema de, listo, ¿cómo estamos planeando el evento? En el antes, en el durante, pero también en el de después. Pues hace poco, pues previamente en este programa estábamos hablando de la conferencia de transición de combustibles fósiles. De ahí se crean unos espacios para poder, unas comisiones para esa transición. Listo. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Cómo eso le va a afectar a Colombia como un líder en este tema de las transiciones? Entonces es ahí donde esos efectos post-evento también los tenemos que planear y organizar muy bien. Y lo más importante también medirlos, porque si no los podemos medir, pues es muy difícil que nosotros podamos decir, venga, el impacto del Mundial o el impacto de tal evento fue de tal forma. Bueno, Linda, nos encanta que no te falle, no te pierdas el programa y que le sigas oyendo. Pero, digamos, te quedó algo claro, que es muy interesante, que esto es un tema de pensarlo. Los eventos hay que pensarlos, hay que diseñarlos pensando en el futuro, no solamente en el corto plazo, no solamente para el evento, que tengan otros fines además, educar, conseguir, digamos, acuerdos a largo plazo, pero me gustaría que pensáramos en los impactos que en realidad está generando, porque nos damos cuenta que tiene impactos significativos. Yo tenía algunas cifras por acá. El Mundial de Rusia generó más o menos 2.1 millones de toneladas de CO2. El de Qatar, en el 2022, más de 3.8 millones de toneladas. El transporte obviamente es muy importante, genera como el 70% de la huella de carbono que proviene, digamos, de este tipo de eventos. Lo que nos estaba contando ahora Mauricio, que estamos hablando que la construcción de esos escenarios pues tiene una huella importantísima de carbono, y también hay unos temas sociales que veremos más adelante que es importante que los destaquemos en algún momento, pero concentrémonos en los temas ambientales. Clara, tú nos estuviste hablando ahorita de algunas cifras. Son tan importantes, digamos, para nuestros oyentes, no saben que son 3 millones o 2 millones de toneladas de CO2 o las 8.000 tal vez que estuviste mencionando más sobre este mundial. ¿Qué tan importante es eso? ¿Cómo llega a afectar? ¿Qué le pasa a la gente que está en esas ciudades? ¿Qué le pasa al resto del mundo? Bueno, por un lado vemos el tema de emisiones, ¿no? Que es, digamos, lo que todos hablamos de cambio climático y demás. Otro tema que también hay que tener en cuenta es el tema de los residuos sólidos, es decir, la basura que vamos a generar en estos eventos. Se estima más o menos que las cifras superan las 130.000 toneladas de residuos sólidos en todas las áreas de operación en las 16 sedes, que también son cifras altísimas, ¿sí? Se puede decir que todas estas cifras puede ser lo que una ciudad pequeña puede estar generando en varios años, ¿sí? Por lo que es un mega evento. Entonces, ¿qué es importante acá? Acá hay también, yo creo que estos mega eventos, y más por la afición que tienen las personas, también sirven para un tema de cultura. Y el tema de cultura que nos lleva. Si vamos a hablar de movilidad, por ejemplo, si nosotros queremos ser más sostenibles, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, por un lado, hay un tema de movilidad y transporte eficiente. La FIFA, desde que empezó a concebir el tema del Mundial, trata de que en las 16 sedes se jueguen concentrados, es decir, sea por equipos para reducir los desplazamientos que tengan que hacer esas delegaciones. Entonces ahí ya vamos a ir reduciendo un poco la huella de carbono. Otro punto importante y que es importante y que lo deben tener en cuenta los aficionados, darle prioridad al transporte público. Y para eso se ha trabajado muy fuerte con algo que se llama las fan zones. Las fan zones son sitios donde van a poder estar los fanáticos tomando transportes públicos eléctricos. Entonces, al tomar transportes públicos eléctricos, pues estos fans van a
generar una menor huella de carbono, a su vez si toman el tema de metros y demás, y evitar a toda costa el automóvil de un particular, porque eso no nos ayudaría. Y otro punto importante que se está haciendo para ser sostenibles es que la FIFA estableció una serie de flotas híbridas y eléctricas donde todos los vehículos oficiales de la FIFA van a tener este tipo de tecnología. Entonces, esto va a ayudar a reducirnos el tema de emisiones. Hoy por hoy, afuera de prevenir las emisiones, hay también una posibilidad de compensar las emisiones. ¿Qué significa compensar las emisiones? Si yo puedo de pronto hacer inversiones para mantener las, es como yo pago por contaminar, pero ayudo a ecosistemas débiles a trabajarlo. Entonces, en este punto hay varias cosas interesantes que está haciendo este mundial. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita del césped híbrido. El césped también lo están trabajando como un sumidero natural de carbono. Entonces, al ser un sumidero natural de carbono, vamos a prevenir las emisiones de CO2. Cuéntanos ese césped híbrido, decías. Sí, es un césped híbrido, ¿sí?, que además de mejorar la jugabilidad de los partidos, va también a permitir absorber emisiones de carbono. No todas las que vamos a producir, pero de una manera importante, pues puede neutralizar y es un aporte a lo que está trabajando. Además, este tipo de céspedes también ayuda a mitigar los efectos de islas de calor urbano y a optimizar el drenaje. Entonces, eso es un punto en temas favorables que tiene. Y otro punto es que también en este mundial se instalaron paneles solares. Entonces, y esto ayuda también a que se reduzca las emisiones de CO2, producir mejores energías limpias y se va a tener todo el tema de combustibles fósiles como diésel y demás como un plan B en caso de que suceda. ¿Qué tan impactante puede ser esto como para entender qué es 1 millón de toneladas, 8 millones de toneladas de CO2? ¿Qué tanto puede hacer ese efecto en una comunidad o en una ciudad? Obviamente los temas, como te decía, son casi de megaciudades lo que vamos a producir. Entonces, si nosotros, digamos, una huella de carbono usualmente de una persona día puede ser de 3 a 15 gramos de CO2 día. Aquí estamos hablando de toneladas, ¿sí? Y miles de toneladas. Entonces, obviamente es como si al planeta le hiciéramos una inyección muy fuerte en todo un mes de todo lo que vamos a producir por los temas de desplazamiento y demás. Por eso la importancia de que las personas también sean conscientes de que pueden optimizar esas prácticas de manera amigable. Clara, mencionas sobre ese punto importante que ya está empleando la FIFA como para reducir ese impacto ambiental. De hecho, en la COP26 del 2021, la FIFA presentó una estrategia climática prometiendo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el 2030. Es decir, con todas esas acciones que ya nos comentaste, ¿se puede deducir que la FIFA sí ya ha avanzado y hay algo que de pronto le falte? Bueno, la FIFA ha trabajado en varias cosas y uno de los puntos que hoy en día está trabajando es que quiere que los vuelos que se vayan a realizar durante el Mundial tengan inversión de combustibles en aviación sostenible SAF. Digamos, la aviación tiene una área especializada en tema de emisiones, que es lo que se llama el programa CORSIA. CORSIA lo que ha hecho es motivar a las aerolíneas a que utilicen biocombustibles o combustibles más amigables para el medio ambiente, y si yo ya no puedo utilizar ese combustible, yo puedo compensar. Entonces, ustedes de pronto alguna vez se han comprado un tiquete aéreo, cuando sale en el tiquete aéreo dice, usted quiere compensar las emisiones de CO2 que va a generar en este vuelo, y uno paga una adicional por compensarlas. Entonces, se está promoviendo desde la FIFA que muchas de las personas que vayan a participar en el evento puedan compensar sus emisiones. Otro punto importante y que me parece fundamental es que la FIFA también tiene un programa de acción climática que es todo lo que es el mercado de carbono, es decir, todo el tema de emisiones de carbono. ¿Qué significa esto? Que ellos quieren canalizar los recursos económicos que se trabajen para hacer inversiones que puedan, digamos, compensar las emisiones a través de reforestación urbana, restauración del ecosistema y conservación de cuencas, especialmente en los países que se hace el mundial, es decir, en Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, la FIFA, ¿qué ha dicho? O
reduzco emisiones y las que no puedo reducir las compenso. Y esa es, digamos, la teoría de la economía actualmente, que estamos trabajando con la reducción de huella de carbono o volvernos carbono neutro. Reduzco lo que puedo y lo que no puedo reducir lo compenso a través de bonos de carbono que me ayudan a restaurar zonas o a, digamos, mantener sumideros de carbono a nivel mundial. Muchas gracias, Claudia, y esperemos, Clara, perdón, y demos entonces espacio a una pausa en medio de esta interesante discusión. Seguimos en Caracol Sostenible, esta cita de todos los sábados por Caracol Radio. Ya estábamos hablando de cómo es el impacto ambiental, qué tan significativo puede ser como un mundial, como es el de la FIFA que estamos viviendo en este momento, pero no son solamente los impactos ambientales. También hemos visto que los impactos económicos son importantísimos para el país, pero hay otros impactos que no podemos dejar de lado, que tienen que ver con los impactos sociales. Hay críticas importantes, por ejemplo, con las afectaciones a los derechos humanos, por ejemplo, en los mundiales pasados, especialmente el de Qatar, que no fueron tan, según algunos críticos, constructivos, como estaba mencionando Linda hace un momento en el de Londres, sino que contrataron en unas condiciones que muchos creen de esclavitud a muchas personas de muchas partes del mundo para lograr en tan poco tiempo tener esas construcciones tan avanzadas. Por ejemplo, están diciendo que Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron que miles de trabajadores migrantes fueron asociados a la infraestructura y que las condiciones no fueron las mejores para ellos. ¿Por qué, Mauricio, no nos cuentas entonces un poco cuál es el impacto que puede tener ese tipo de construcciones en la población, en la gente que puede trabajar en ellas? Pues al haber diversificado las sedes, se ha podido hacer una dilución, una mayor participación e inclusión de los trabajadores que han participado en las remodelaciones de las edificaciones, en las reconstrucciones, que es muy positiva porque ha generado trabajo en México, en la sede de México, en las otras sedes en Miami. Se ha trabajado, se han consolidado, se han hecho refacciones de toda la infraestructura, y no solamente de los escenarios deportivos, sino del área de infraestructura de comunicación, las vías, las comunicaciones que hay, incluso en metro, en una línea de metro desde el aeropuerto hasta casi la puerta del Estadio Azteca en Ciudad de México específicamente. Es decir, ha habido con esa infraestructura un impacto social positivo. Ya luego la administración y las municipalidades tienen que seguir haciendo los mantenimientos, pero también se ve una dinámica social importante en las ventas, en todos los corrillos de personas que hay comprando. Entendemos que esto es una burbuja, pero si se hace bien organizado, pues preparan las ciudades para eventos posteriores, culturales, académicos, otro tipo de shows, espectáculos musicales que llama también mucho la atención y genera una cultura de preparación de eventos con un evento de orden mayor y masivo como es este. Bueno, yo quisiera preguntarle a Linda, porque me llamó mucho la atención todos esos datos que Clara nos estaba mencionando hace un momento, y esos esfuerzos tan importantes que está haciendo la FIFA para hacer de un evento mucho más sostenible. Sin embargo, la escala no afecta y de alguna manera nubla o incluso borra completamente esa cantidad de esfuerzos, porque, no sé, se me ocurre, podemos poner muchos sumideros en cada uno de los sumideros de carbono, en cada uno de los campos de fútbol, pero pues, no sé, con 2 aviones ya se compensa por allá. ¿Cómo tú ves eso, Linda? Sí, claro, yo creo que ese es uno de los retos más grandes, pero también considero que es una gran oportunidad. Yo creo que megaeventos como estos tienen una posibilidad muy grande de generar conciencia más allá de los involucrados tradicionales en el evento. Entonces, ahorita Clara nos contaba que la FIFA está haciendo esto, lo otro, no sé qué. Pues nosotros lo estamos hablando porque un poco estamos metidos en el tema, pero yo me pregunto si el aficionado que va a viajar ahorita al partido de Portugal sabe que puede o que debería compensar su huella de carbono cuando está comprando el tiquete, si sabe que
hay unos botes para poder reciclar y reducir el tema de los residuos. Si sabe que cuando vaya a comprar comida, pues que compre lo que se va a comer, la ansiedad por el partido para no generar desperdicios de comida. Entonces, ahora que le preguntabas a Clara qué hace falta, yo creería que la FIFA, si bien está haciendo todos estos esfuerzos de carácter ambiental, creo que todavía le falta esa comunicación y ese involucramiento del aficionado, de cómo el aficionado va a ayudar a construir o a contribuir en esta estrategia tan grande como lo es la sostenibilidad. Evidentemente, pues un evento como el Mundial, sus emisiones van a estar muy por el cielo, por sus características como tal, pero más allá de, bueno, medir, compensar y tratar de reducir, cómo estoy empoderando al aficionado o también las marcas comerciales que se involucran para que se pongan la 10 y nos ayuden en todo este tema. Entonces vemos que los grandes patrocinadores pues montan unos eventos gigantes en los destinos, que hacen producción de backings, pendones, promocionales y demás, que todo eso después de, ¿para dónde va? Para la basura. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como FIFA o como organizador o como ciudad para decirles, venga, señores, sí, no les voy a decir que no hagamos nada de esto, pero ¿cómo lo podemos hacer de una forma que sea mucho más sostenible? No sé, entonces que las lonas de los backings, después de desmontarlas, no las mandamos para la basura, sino que los vamos a donar a la fundación, donde se hacen bolsos o, bueno, todo este tema de economía circular. Entonces, creería que viene de cómo involucramos a esos otros actores que hacen parte de mega eventos como estos. No son los actores tradicionales que el venue, el hotel, el estadio, la Federación Colombiana de Fútbol o lo que corresponda, sino también esos otros, porque creo que una de las magias que puede llegar a crear grandes eventos como esos son la conciencia. Una conciencia colectiva donde tienes millones de personas que están pendientes del mundial, que están pendientes quién gana, qué pasa, bueno, todo esto. ¿Qué pasa si dentro de este furor general empezamos a meter esos mensajes claves de sostenibilidad? Es que venga, acá se está haciendo esto, es que venga, tú en casa, desde que estás viendo el mundial, esto es lo que puedes hacer. Listo, entonces vamos a procurar comprar, no sé, cervezas de botellas o algo por el estilo para poder ser un poquito más sostenibles entre todos, porque si le cargamos toda esta responsabilidad a la FIFA, pues compensar esta cantidad de toneladas, uno, es un recurso muy, muy alto pues, que hay que hacer, pero si involucramos a los aficionados y a esos actores claves, patrocinadores, bueno, todos los que tienen los derechos de transmisión y demás en esto, pues ya es otra voz. Es diferente que salga la FIFA haciendo pues alusión al mundial, pero ¿qué pasa si le empezamos a meter esos mensajes de sostenibilidad orientados a qué? A generar conciencia. Y es ahí donde podemos ver uno de los impactos más grandes que pueden llegar a generar eventos masivos como este. Y en cuanto a esa experiencia de los aficionados, yo le pregunto a Mauricio que usted diseña arquitecturas teniendo en cuenta también cómo lo puede vivir un aficionado, teniendo en cuenta pues también aspectos un poco más sostenibles, pero cómo podemos mezclar y manejar ese equilibrio entre la experiencia que va a tener la persona que va a asistir a los estadios con esa responsabilidad ambiental. Sí, no, el tema que usted ha sido claras, conciencia y educación. Es decir, al aficionado hay que educarlo, no sé, los medios de comunicación aquí son muy importantes, de cómo comportarse en los eventos y en los escenarios. Y cómo nosotros, pues ya los arquitectos que disponemos, donde se hacen los sistemas de reciclaje o de disposición de residuos separados, sean visibles, sean legibles, que permitan ordenadamente, con la conciencia que tiene que haber y con la difusión que tiene que haber para que el usuario, recuerden que no son solamente 45.000 o 60.000 espectadores alrededor de 2 kilómetros cuadrados, esa es más gente, y todo lo que se produce allí, si no hay una disposición, un orden legible que la gente puede identificar dónde dispongo esto todo, pues y la conciencia, pues perderíamos una oportunidad de educarnos para comportarnos en el espacio público y en los equipamientos públicos que son los estadios donde se desarrollan estas actividades. Muy bien, yo quisiera preguntarle un poco, que generalmente ese es mi papel, pero quiero aprovechar a Clara, ¿cómo relacionamos esto con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Hay una relación de un mundial de la FIFA
con muchos aficionados, con esos objetivos que el mundo necesita? Claro que sí. Y yo creo que la FIFA ha establecido algo que se llama el gol por el ambiente. Y ahí en el gol por el ambiente vamos a tener pues esos ODS. ¿Cómo vamos a trabajar ODS? Por un lado, tenemos todo el tema productivo. ¿En qué me refiero con el tema productivo? Cómo la FIFA empieza a trabajar los temas de economía circular desde el diseño y cómo está previniendo, por ejemplo, eliminación de plásticos de un solo uso. ¿Esto va para qué? Para evitar contaminación a las aguas, para evitar también los ODS también de cambio climático y también, ya lo hemos hablado, todos los ODS de trabajo digno y demás. O sea que yo creo que va. Entonces, prácticas interesantes que está planteando la FIFA y que pueden ser interesantes desde los ODS. Entonces, por ejemplo, lo que hablaba ahorita Linda, todo el tema de lonas decorativas, banderas oficiales, señalización de patrocinadores, vallas, se están fabricando con plásticos reciclables y se espera que al terminar el mundial sirvan para transformar mobiliario urbano o digamos como insumo para el asfalto. Entonces aquí ya vemos temas, por ejemplo, de economía circular, ODS de residuos, prevención de temas de que todo esto, por ejemplo, vaya a ir al agua, etcétera. Por ejemplo, hambre cero. La FIFA tiene un programa durante el mundial que se llama Donación de Alimentos Evitables. Está haciendo convenios con bancos de alimentos de los 3 países para canalizar excedentes de comida no consumidos en áreas VIP para comedores sociales comunitarios. Por ejemplo, ese va relacionado con hambre cero. Entonces, como vemos, la FIFA está trabajando con muchos elementos, pero creo que ese gol por el ambiente hay que promocionarlo más, hay que darle más comunicación y ver que todo esto está con cumplimiento de ODS y también con el cumplimiento a 2030 que tenemos todos para la reducción de emisiones y no llegar a un calentamiento global de más de 2 grados centígrados. Linda, esta cantidad de esfuerzos tan interesantes en cada una de las actividades que va realizando para el Mundial, pues se ven muy llamativos. Y en general, y en este evento en particular, te quiero preguntar si crees que hay un riesgo de greenwashing, de mostrar cosas para ponerse digamos, un buen lavado de cara verde, o crees que eso es en realidad lo que está pasando y que está haciendo digamos, resolviendo el problema de esa burbuja que está generando durante este periodo. Pues mira, yo creo que además de greenwashing, ahora pues estamos con el tema de impact washing, ¿no? Que cualquier cosa que yo hago es para más o menos salvar a la humanidad, pero detrás de eso pues hay muchas aristas. Yo creo que pues obviamente siempre hay que aplaudir las voluntades y que se estructuren este tipo de iniciativas, como lo decía Clara, de Gol por el Ambiente, pero al final de cuentas el riesgo que trae esto de poder generar un impact washing o un greenwashing siempre va a estar. Y la única forma en la que podemos mitigar es midiendo. En la medida de que nosotros no midamos qué es lo que pasa, cómo van esas metas y demás, pues nos va a ser muy difícil nosotros saber, bueno, esto pasó, esto no pasó. Porque el tema de la medición de impacto es súper importante. Si nosotros no medimos, si no tenemos claros esos indicadores, si no tenemos claro cuál era nuestra meta, pues va a ser muy difícil nosotros decir, listo, con Gol por el Impacto logré A, B, C y D. Pero no solamente eso, sino también qué puedo mejorar. Y teniendo en cuenta pues que el mundial pues es un tema de cada 4 años y si involucramos también el tema del mundial femenino, bueno, y todas las competencias que como tal tiene la FIFA, pues sería muy interesante tener una línea base. Estamos hablando del mundial de Qatar, que tuvo no sé cuántas toneladas de carbono. Este va a tener tantas, pero entonces en comparación con lo anterior, ¿cómo estamos? Entonces creo que el tema del impact y el greenwashing siempre va a estar presente, siempre va a haber el riesgo, especialmente porque estos temas de sostenibilidad creo que cada vez son más sensibles y cada vez más tienen la mirada del ojo público. Entonces las marcas se cuidan mucho a esto y lo importante es, listo, si yo me comprometí a esto, ¿qué es lo que voy a mostrar?
¿Cuáles son las cifras que me lo respalda? ¿Cuál es ese reporte que me lo respalda? Yo sé que la FIFA saca esos reportes, pero finalmente, listo, en comparación al Mundial pasado, pues ¿qué pasó? Yo sé que son territorios diferentes, pero al final de cuentas es una acción y es un planteamiento desde la organización de la FIFA para estos mundiales. Entonces sí es muy interesante ver esto ya a los ojos, a la luz de un reporte muy bien estructurado y entender que el tema de sostenibilidad, si bien la parte ambiental es súper importante, no podemos desconocer los otros campos. Esos otros campos son los que nos cierran todo este círculo de la sostenibilidad y nos puede realmente ayudar a saber, venga, ¿esto realmente es un greenwashing o es un impact washing o realmente se están haciendo cosas? Y el otro tema es que pues muchos cuando uno va a reportar y eso como que les da susto, como que no, nos pusimos la meta de 90% y llegamos al 50%. No importa. Lo importante es que podamos medir y que podamos saber por qué no llegamos a ese 90 o a ese 80 y llegamos a este 50 para poder ajustar en mi próximo certamen o en lo que corresponda estas cosas para poder tener este tema de mejoramiento continuo que pues hace parte de la sostenibilidad. Entonces el riesgo total, pero pues toca ver cómo se desarrolla todo esto. ¿Y por qué, Mauricio, no nos dices como aficionado? ¿Tú cómo crees que algo que mencionaba Linda, de esa posibilidad de promover a través del fútbol el desarrollo sostenible y la reducción de los impactos ambientales y cambiar un poco nuestra cultura, nuestros estilos de vida, qué se te ocurre? ¿Cómo podría ser que trabajar en los equipos, los jugadores, el equipo técnico para promover estos temas? Como aficionado y como ciudadanos comprometidos globalmente con que este mundo sea sostenible, pues hay que hacer el esfuerzo todo de consumir menos. Eso es un paso. Entre menos se consuma o el consumo se vuelva más racional, pues vamos a generar menos impactos, menos basuras, menos problemas. Es decir, hay que tener un sentido de que si bien debemos disfrutar un mundial, pero esto no es el desborde pues del consumismo total, sino hay que ser racional y ese es el mejor aporte individual como ciudadano que cada uno puede dar. Disminuyamos y seamos más racionales en consumir ilimitadamente. Y construyamos, vuelvo lo digo, sobre lo construido. Trabajemos sobre lo construido, consumamos menos y disfrutemos muchísimo más de este evento colectivo. Clara. Gustavo, Perdón. Sigue, Sigue, dale. Yo quería complementar un poco a Mauricio porque yo soy mega aficionada por el fútbol, me encanta, y creo que uno de los ejemplos, de las formas más interesantes es liderar con el ejemplo. Y no sé si ustedes recuerdan, desde que yo tengo memoria, los aficionados japoneses cuando van a los estadios, uno que los ve haciendo y los enfocan todas las cámaras del planeta Tierra cuando se terminan un partido. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, y eso yo creo que ha salido en noticias, ha salido en redes y demás. Entonces, ya una afición, obviamente, de una cultura muy diferente a la de nosotros, bueno, con todas las aristas que ustedes puedan tener, pero eso es un ejemplo que podríamos catapultar por todo el planeta Tierra, con todas las elecciones, con todo el mundo para, pues, copiarnos un poco de este modo japonés de respetar los espacios, respetar los ambientes, porque ellos no solamente recogen la basura, porque es un tema pues ambiental, es un tema de respeto por el otro, por respeto a los que después van a limpiar los estadios. Entonces ahí hay un tema súper interesante que se podría explotar, absolutamente maravilloso y que ya los medios lo tienen muy presente. Es decir, no hay mundial en el que Japón haya ido que no los filmen a los aficionados japoneses. Es más, recuerdo mucho en el Mundial de Qatar que la selección japonesa cuando ya salieron del mundial dejaron el camerino absolutamente impecable y perfecto y les dejaron unas grullas diciendo muchas gracias por recibirnos. Eso creo que es absolutamente trascendental y te conecta mucho pues, con diferentes aficionados y pues obviamente el fútbol que tiene tanta tribuna alrededor del mundo, creo que eso podría ser algo muy interesante. Ejemplos Y de, es que- Perdón, de respeto y de interrupción. compromiso con el medio ambiente y con los demás. No, y es Pablo. que estoy de acuerdo con Linda en que claramente ellos siempre tienen el foco durante el mundial de que son un ejemplo para todos y todos decimos, ay, tan chévere. Pero de ahí a que siempre lo pongamos en práctica, nos falta mucho, nada más en los estadios cuando vamos a la Liga de Colombia. Entonces no sé realmente qué se puede hacer para que todos ya tengamos esa conciencia clara de que eso es lo que debemos ejecutar y no esperar a que lo sigan haciendo los japoneses. Pero más allá de eso, también le tengo una pregunta a Clara y es,
claramente aquí en Colombia estamos viendo unas altas temperaturas, pero también se tienen previstas altas temperaturas para el Mundial, y cómo esto puede perjudicar a los jugadores y a los aficionados. Pues obviamente cuando hay altas temperaturas, pues uno de los temas que es más crítico tiene que ver con todo lo que son los temas de climatización, es decir, el uso de aires acondicionados y demás. Entonces aquí, pues obviamente hay que revisar, pues con diseños que se hayan hecho de manera ecológica probablemente, pues para reducirlo. Y por otro lado, pues que también, digamos, seamos tolerables. Uno muchas veces va a climas cálidos y uno entra a los salones y es más frío que salir a la calle o la misma Bogotá. Entonces yo creo que también hay que ser, digamos, eficientes y racionales con el uso de estos dispositivos para reducirlo. Y además hay que también tener en cuenta que no es solamente consumo de energía, emisiones de CO2, sino también el tema de refrigerantes que manejan este tipo de sistemas, que también generan no solamente cambio climático, sino también nos generan agotamiento de capa de ozono si no son refrigerantes amigables con la capa de ozono. Bueno, yo creo que ya llegó un momento de irnos a nuestra sección de lo absurdo de la reflexión. Es un espacio en donde yo voy a plantear algo que generalmente no le gusta a nadie, y lo siento, pero creo que esta vez tampoco les va a gustar mucho, especialmente a los hinchas y aficionados, porque veo que hay una especie de contradicción importante. Y quiero pues contárselas a ver ustedes cómo lo pueden ver. Porque la Copa Mundial de la FIFA ha tenido un mensaje, como ustedes los ven, de conexión con la sostenibilidad, con la inclusión, ha hecho esfuerzos importantes que Clara, que Linda nos han mencionado de una manera, digamos, que me han dejado sorprendido al respecto. Yo creo, sin embargo, que esos esfuerzos no solamente para cumplir su palabra no son suficientes. Creo que se necesita un poco más, porque estamos viendo que la escala que está generando deja pálidos a cualquiera de esos esfuerzos que están realizando. Y yo les voy a dar algunos datos que por lo menos son llamativos para que ustedes puedan ver cuál es mi punto. Dice que en Qatar 2022 reportó más de 3.800.000 toneladas de CO2 equivalentes asociadas a la preparación, realización y actividades posteriores del Mundial, según un informe que la misma FIFA presentó. La FIFA también presentó que en Qatar 2022 como un Mundial carbono neutral, pero la Comisión Suiza para Lealtad Comercial concluyó que la FIFA no pudo probar adecuadamente sus afirmaciones de neutralidad climática y le recomendó abstenerse de hacer este tipo de afirmaciones. O sea, les dije, estás como cercándote a hacer un poco de greenwashing, para ponerlo así. El Mundial 2026 será el más grande hasta ahora, ya lo habíamos dicho, 32, pasará de 32 a 48 selecciones, de 64 a 104 partidos, 16 ciudades, que son en Canadá, Estados Unidos y México, y pues dice que la FIFA reconoce que esta expansión pues es importante y afecta pues obviamente el medio ambiente y muchas otras cosas. Para el 2030 la FIFA confirmó el Mundial, que es muy simbólico porque va a ser más disperso todavía. Va a estar organizado por Marruecos, Portugal y España, con 3 países conmemorativos que son Argentina, Paraguay y Uruguay. Es decir, un Mundial que va a ser en 6 países y en 3 continentes. Entonces yo veo que aquí los datos nos muestran con claridad que la FIFA tiene una perspectiva de crecimiento, que pues es lógico dentro de lo que están buscando, pero lo que yo creo es que no hay necesidad para decir que es sostenible. Si la gente igual va a seguir asistiendo por más que lo esté haciendo, los esfuerzos me parece que son loables y que se deben hacer. Así que la pregunta sería que si no es que este tipo de torneos no deban existir, por supuesto que no, pero la pregunta es si este evento tan popular, tal vez el más popular de todo el planeta, pueda seguir creciendo sin límites y como lo estaba mencionando hace un momento Mauricio, teniendo que tener esa lógica de consumismo pues que cada vez es más fuerte y que está afectando de una manera significativa pues tanto a las personas como a nuestro planeta. Entonces yo les quería dejar alguna reflexión al respecto. Si no podemos imaginar una forma de celebrar globalmente sin reproducir este mismo modelo de consumo ilimitado que nos está poniendo en problemas. Y entonces, si les parece, pues no sé, me gustaría conocer un poco de sus reacciones al respecto. ¿Quién de ustedes quisiera comenzar para que comencemos a ir cerrando este emocionante capítulo? Bueno, sí, para el 2030 los eventos se pueden hacer en edificios existentes, que se puedan reforzar, que puedan tener un valor para esas comunidades, pero que se pueda mejorar y renovar el espacio público aferente
pues eso disminuye la huella de carbono, porque estamos construyendo, repito, y termino con eso, estamos reciclando lo que hay. No hay que hacer nuevos estadios para foros de 60, 70 mil personas. Creo que con la infraestructura deportiva que tiene España, con la que tiene Portugal, incluso con unos pequeños menores aforos, lo que tiene Marruecos, sería muy importante es repotenciar todas estas edificaciones y los espacios públicos alrededor de estos grandes escenarios donde se hace el evento fundamentalmente, y mejorar las infraestructuras con énfasis en el transporte público para la conectividad desde los aeropuertos o los terminales de pasajeros o la conectividad de las carreteras hacia estos escenarios deportivos. Es decir, si la FIFA se compromete y puede ayudar a consolidar estadios, a construir sobre lo construido, pues es un paso importante en la sostenibilidad. Muy bien, Clara. Yo creo que hay una frase que hay que tener en cuenta en estos temas y es pensar globalmente y actuar localmente. ¿Qué significa eso? Que si cada uno de nosotros no ponemos un granito de arena para que estos eventos sean más sostenibles, podemos hacer todas las campañas del mundo, podemos hacer toda la compensación, pero todo empieza por nosotros mismos como aficionados. Si nosotros, como hablábamos, recogemos nuestros residuos sólidos y los llevamos al lugar que es, si nosotros no estamos comprando plásticos de un solo uso, si sabemos para dónde van a ir todos los materiales, reducimos consumos inoperantes dentro del mundial, nos volveremos más sostenibles y estos eventos cada vez podrán, digamos, volverse más grandes, pero en la medida que el mismo aficionado sea sostenible y entienda que, es que yo voto el papelito y no importa, pero es que si todos piensan igual, pues son 100,000 personas votando el papelito, pero si 100,000 personas en lugar de votar el papelito lo llevan al sitio del reciclaje o en lugar de coger el metro o en lugar de coger su carro, se van caminando, pues vamos a reducir y estos son esfuerzos locales que impactan globalmente. Clara, sin embargo, antes de darle la palabra a Linda, me preocupa un poco ese hecho, digamos, de trasladarle a cada persona ese tipo de impactos, y es importante porque todos esos papelitos que vamos a recoger con el solo viaje de estos grandes jugadores que tienen sus propios aviones. Messi va a ir ahorita a llegar a Estados Unidos en su propio avión. Cada montadita del avión de Messi pues ya va a compensar de lejos cualquier cantidad de papelitos que dejemos de comprar o de pitillos que dejemos de utilizar. Linda. Mira, yo coincido un poco y es, la FIFA y el fútbol tienen un poder inmenso en el planeta Tierra. Y remontándonos a una gran frase célebre, un gran poder trae consigo una gran responsabilidad. Entonces, creo que obviamente con las campañas, los programas que tienen y demás, sí, fantástico, pero necesitamos ver más acción de quién es el organizador del evento, en este caso, la FIFA. ¿Y a qué me refiero con esto? Listo, la FIFA tiene una cantidad de contratos, contrata con las ciudades y demás. ¿Hasta qué punto en estas contrataciones, porque creo que acá la responsabilidad tiene que ser vinculante, en qué punto en estos contratos yo estoy sugiriendo, o no sé hasta qué punto, de acuerdo a las reglamentaciones que existas, obligando a mis proveedores de todo mi torneo para que adquieran cierto tipo de prácticas? Es ahí donde yo empiezo a apretar y a exigirle a la cadena de valor de que me responda a unos estándares de sostenibilidad que yo como FIFA sí puedo controlar. Yo siempre he sido muy de la teoría que la sostenibilidad nunca va a ser sostenible si no es rentable. ¿A qué me refiero con esta? Si yo como FIFA tengo mis criterios de compra, en donde uno de esos criterios de compra es un tema de sostenibilidad y se me presentan dos oferentes, uno normal y el otro que tiene unas políticas de sostenibilidad, que tiene unos temas de ASG, bueno, todo el tema, ¿a quién voy a escoger? Pues voy a escoger a este, porque este me va a ayudar a cumplir mi política de sostenibilidad. Y es ahí donde la FIFA sí puede empezar a ejercer cierto tipo de presión en las negociaciones que hacen con los destinos sedes. Bueno, listo, yo voy para allá, pero no sé qué, pero usted en qué se va a comprometer, dónde queda esto por escrito, cuál es la trazabilidad, cómo lo vamos a conectar con sus secretarías, con sus comunidades y demás. Entonces creo que ahí hay un tema de...
el mundial siempre va a seguir creciendo, creo que es un desafío hacerlo en tantos países al mismo tiempo por la horarios, bueno, el de Europa con América Latina va a ser todo un desafío, pero como yo aprieto mi cadena de valor para esto. Y el otro tema son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones hoy están saliendo y están entrando a unos mercados con una conciencia de sostenibilidad mucho más fuerte. No quiero decir que esto vaya a cambiar de un momento a otro, pero sí son generaciones que le ponen mucho el ojo crítico a estos temas. Seguramente un escándalo como los de Qatar que vimos en términos de esclavitud y lo que mencionabas tú, Gustavo, al principio, no van a pasar tan desapercibidos como pasaron con nosotros, porque viene una generación con un chip que al final de cuentas son esa afición del futuro y esos espectadores y quienes van a ser parte de este negocio futbolístico pues que hay a nivel mundial. Bueno, pues llegamos a la final de otra emisión de Caracol Sostenible, esta alianza entre Caracol Radio y la Universidad Externado de Colombia, con Gabriel de las Casas y quien les habla, Gustavo Yepes, con la producción periodística de Paula Gómez. Un agradecimiento muy especial a todos nuestros invitados y nos vemos el próximo sábado. Juntos, más compañía.